¿Qué es EVA? El valor económico agregado o Economic Value Added, por sus siglas en inglés. Es la manera de medir si una empresa está produciendo ganancias por encima del mínimo requerido. La inversión de toda empresa necesita financiarse con fondos provenientes de dos fuentes. Están la de los propietarios y de los accionistas de la misma empresa o por acreedores externos que mediante créditos concebidos apoyen a la empresa. El apoyo financieramente. Los fondos que financian a la empresa se originan se originan del patrimonio o de deudas, y ambas de estas tienen costos. El costo y la deuda son más explícitos, ya que se relaciona con la tasa de interés que se acuerde con el acreedor desde un principio. Y por otra parte, el del patrimonio está relacionado con el costo de oportunidad de inversión. Las fuentes de financiamiento tienen para la empresa un costo que se llama costo de capital, que es en promedio de los costos de la fuente de financiamiento ponderados según la proporción que en este financiamiento tiene cada una de las fuentes. A partir de este costo de capital, los activos de la empresa deben producir una utilidad operativa que al dividirla por el monto de los activos origina una rentabilidad igual o superior al costo de capital. La rentabilidad de los activos de la empresa o la rentabilidad de la inversión se compara con el costo de capital, por lo que estos deben producir un mínimo de rentabilidad. Si la rentabilidad es superior al costo de capital, entonces la empresa está produciendo ganancias superiores a las mínimas por las que está obligada a producir. Lo que la va a ayudar a crecer y mantenerse en el tiempo. Estas ganancias o utilidades por encima del mínimo requerido son el famoso EVA o valor económico añadido. ¿Cuáles son sus objetivos? Están los objetivos generales y los objetivos específicos. Los generales, primeramente, como de cualquier otro negocio, es maximizar las riquezas de sus accionistas. Y en segundo lugar, aumentar el grado de confianza de los inversionistas, es decir, que crean que los beneficios futuros van a ser mayores a costo de capital. Objetivos específicos. Primeramente, tiene que ser implantada a cualquier empresa, sea pequeña o transnacional. Segundo, debe ser aplicada tanto a corporaciones en total como a cada una de las partes de ella, es decir, centro de responsabilidad, unidades de negocio. También se debe poder fijar metas en la organización, medir el desempeño de la empresa y sus colaboradores. Se debe mejorar la comunicación entre los inversionistas y los accionistas. Se debe considerar todos los costos que se producen en la empresa. Se debe motivar a distintos niveles gerenciales, evaluar a la empresa y considerar el riesgo con el que se opera la empresa. En los objetivos del EVA se racionalizan las inversiones a corto y largo plazo, con el fin de generar también valor económico en el valor de negocio. En este tipo de valor, utilizando el EVA, se ponen énfasis los activos intangibles para crear riquezas y evitar la destrucción del valor económico, es decir, el dinero. El valor económico agregado. EVA, por sus siglas en inglés, se calcula de acuerdo a la actividad de las actividades ordinarias antes de intereses y después de impuestos. A esto lo vamos a llamar UAID, menos el valor contable del activo por el costo promedio del capital. Por un lado, UAID, voy a dejar la frase por aquí, la palabra, se obtiene sumando la utilidad neta, los intereses y eliminando las utilidades extraordinarias. En el siguiente cuadro vamos a ver cómo se hace para calcular EVA. Primero calculamos UAID. Sería utilidad neta más gastos financieros menos utilidades extraordinarias más pérdidas extraordinarias va a ser igual a UAID. Por otro lado, el costo promedio del capital es el costo promedio de toda la financiación que ha obtenido una empresa. Vemos el ejemplo en el cuadro. Va a ser igual a la utilidad neta más gastos financieros menos utilidades extraordinarias más pérdidas extraordinarias va a ser igual a UAID. Recordemos que UAID es la utilidad de las actividades ordinarias antes de intereses y después de impuestos. Seguimos. UAID menos el activo por el costo del capital EVA. Ese resultado nos va a dar un interés del incremento anual de EVA. En síntesis, podemos decir que si el resultado de EVA es positivo, se crea un valor. Si el resultado del cálculo de EVA es negativo, se destruye el valor. Vamos a hablar acerca de los componentes
del valor económico agregado. El primero de todos es la utilidad operativa después de impuestos, que como su nombre lo indica, se calcula aplicando la tasa de impuestos de la empresa a la utilidad operativa como si no existiese deuda. Existen varias situaciones en las que la utilidad operativa después de impuestos debe arreglarse o a la se le deben hacer algunos ajustes. La primera situación son los gastos que afectan los ingresos de más de un periodo. Muchas veces dentro del estado de resultados las empresas incluyen costos y gastos que impactan negativamente a las utilidades de ese periodo, pero que realmente van a tener efecto sobre los ingresos en periodos futuros. Lo que se va a hacer es capitalizar este gasto para evitar confusiones. La segunda situación es el leasing o arrendamiento financiero, que se trata de una alternativa para financiar la adquisición de activos fijos y que no debe medirse o debe aislarse dentro de la medición, puesto que es considerada un flujo financiero. La tercera situación es cuando tenemos ingresos contabilizados como no operativos, pero que realmente sí son inherentes a la operación. Muchas veces dentro del estado de resultados se tienen contabilizados como ingresos no operativos a ingresos que sí son inherentes a la operación, por lo tanto deben incluirse dentro del cálculo de la utilidad después de impuestos. Vamos a hablar acerca del segundo componente. Las empresas no solamente buscan tener un buen índice de EVA, sino que además buscan aumentar este año tras año. ¿Y cómo lo logran? Muy bien. Hay 5 maneras fundamentales. El primero viene siendo el incremento de la utilidad operativa después de impuestos. Pero ¿cómo realiza una empresa esto? Muy sencillo, tiene varias opciones. Puede ser la primera, aumentar las ventas que viene teniendo. Aumentar las ventas, pero es importante resaltar que se busca incrementar esta utilidad operativa después de impuestos sin realizar una inversión absoluta. Entonces, por lo tanto, esto involucraría aumentar las ventas sin realizar ninguna inversión más en lo que a costo se refiere. Por otra parte, podría intentar la empresa también disminuir los costos y seguir cubriendo el mismo territorio de ventas con las mismas utilidades. Como segundo punto, se propone la idea de entonces buscar invertir en aquellos proyectos especiales en donde el RAN sea mayor que el costo de capital, puesto que entonces se evidencia que esto podría generar unas mayores utilidades operativas después de impuestos y por ende esto va a verse reflejado en el EVA. Una tercera técnica podría consistir entonces en liberar fondos ociosos. ¿A qué se refieren estos fondos ociosos? Estos fondos ociosos son una especie de exceso de activos, en donde hay un exceso de liquidez que realmente no están generando ningún tipo de rentabilidad a la empresa. Entonces, un ejemplo de esto podría ser una empresa que decide, en vez de tener tanto inventario dentro de su stock de disponibilidad, decide reducirlo. Como cuarta técnica se menciona la idea de desinvertir en actividades que realmente rindan menos que el costo de capital. ¿A qué se refiere esto? Aquellas unidades de negocio que ya dejaron de ser rentables, en donde el RAN es menor que el costo de capital. Y entonces lo que están generando es una especie de pérdida para la compañía. Esta actividad puede ser algo complicada para las empresas, más que todo cuando existe un nivel de afinidad emocional quizás con la unidad de negocio por el hecho de ser muy antigua o estar vinculada sentimentalmente con los ideales de la empresa. Sin embargo, al hacer liberaciones de estas unidades de negocio, que normalmente están generando ya pérdidas, se genera una liberación de activos que da un fresco a la compañía para aumentar su EVA. Como quinto y último método se habla de la gestión del costo de capital. Como ya se conoce, el costo de capital es un índice ponderado acerca de las fuentes de financiamiento de la empresa. Entonces, ¿cómo se gestionaría el mismo? Se buscaría entonces obtener una mejor reputación crediticia para obtener unos mejores intereses en los contratos de créditos. Entonces, ya una vez vistas todas estas posibles formas de mejorar, viéndolo desde un punto objetivo, quizás la número 1 viene siendo la más fácil, en donde se busca aumentar las utilidades operativas después de impuestos sin realizar mayores inversiones, puesto que involucra el hecho de no realizar ninguna inversión. Sin embargo, también se debe considerar que realizar una reorganización operativa para lograr todo este fin puede ser un objetivo difícil, más no imposible. Inductores operativos y financieros de valor. Dentro de los inductores financieros de valor se encuentran ciertos indicadores que su valor evidencia la posibilidad de que exista
un impedimento que no permita generar valor económico a una entidad. Entre ellos se halla el margen MEBITDA y la productividad del capital de trabajo. El MEBITDA se refiere a la cantidad de dinero que queda al realizar una venta. Es decir, cada vez que se realiza una venta debe quedar una ganancia. Sin embargo, si esa ganancia es efectivo, se denomina MEBITDA. Y si se relaciona con la venta o el ingreso realizado, se halla el indicador. Por lo que es de esperar que este indicador sea lo mayor posible para que así se facilite tanto un buen margen en ventas como también la liquidez necesaria para las operaciones. Una disminución del MEBITDA está asociado con ineficiencias operativas, es decir, que los márgenes de venta han disminuido principalmente por la relación de precios a costos, un aumento en los costos sin poder subir los precios, por problemas en el mercado que haya hecho necesario una disminución de precios o a partir de rebajas y descuentos. En general, si los márgenes de ganancia en venta bajan, el margen MEBITDA también. El PKT y su relación a las ventas. El PKT o productividad del capital de trabajo es otro indicador de la posibilidad de creación de valor de una empresa. Se conceptúa como la cantidad de dinero que una empresa no puede convertir inmediatamente en efectivo al realizar una venta. Es decir, que para que la empresa realice una venta, esa venta debe pasar desde la menor liquidez de un inventario y una cuenta por cobrar hasta que se cobre y se vuelva líquida. El PKT debe ser lo menor posible para que la empresa al vender no tenga problemas con la liquidez. Una eficiente administración del capital de trabajo debe, a partir de un valor óptimo de este inductor, tratar de que la variación de las cuentas que componen al capital de trabajo operativo neto varíe en la misma proporción que las ventas, haciendo en consecuencia que el PKT se mantenga en el mismo valor al variar las ventas. El crecimiento atractivo de una empresa, un crecimiento sano, se da cuando se crece con rentabilidad y liquidez. Si se considera el MEBITDA como un inductor de valor relacionado con la rentabilidad y al PKT como un inductor de valor relacionado con la liquidez, la relación entre estos dos inductores es denominada palanca de crecimiento.